ciudadanos están protagonizando una auténtica muestra de generosidad, ayudando a los vecinos y ayudando a la familia. Y digo protagonizando porque, sin duda alguna, en estos actos son protagonistas discretos, protagonistas silenciosos, que no salen en los medios de comunicación, pero que hacen una labor que, sin duda alguna, es esencial, cada uno dentro de sus posibilidades. Y desde aquí es necesario que el Gobierno de Extremadura transmita el reconocimiento por el altruismo, por ese altruismo anónimo, pero que desde luego no es invisible y que se materializa en la labor que vienen haciendo los bancos de alimentos. Y en tercer lugar, también estoy hablando de las numerosas entidades que vienen a configurar el denominado tercer sector, constituyendo un gran ejemplo de implicación de la sociedad civil para construir entre todos un futuro más próspero. Y sin duda alguna, los bancos de alimentos son uno de los grandes agentes que en estos momentos están sirviendo como recurso para esta situación que se está viviendo. Creo que la unión hace la fuerza y que juntos, administraciones públicas y entidades de otra índole y ciudadanos, podemos, cada uno desde nuestra parcela de actuación, trabajar en sintonía para afrontar los desafíos de estos tiempos y garantizar la solidaridad para aquellos que más lo necesitan. Pues bien, como les digo, el Gobierno de extremeño no es ajeno a la realidad y por ello ha decidido incrementar en más de un 24% la cuantía global que este año concederá en subvenciones a los bancos de alimentos de Badajoz y Cáceres. Un aumento del 24% en un momento de recesión económica, en un momento también de dificultades presupuestarias, pero el Gobierno de Extremadura ha decidido priorizar porque sabemos de la necesidad que hay en estos momentos. En concreto, el Banco de Alimentos de Cáceres va a recibir una subvención de 32.000 euros, algo más del doble que en 2012, al que se le asignaron 15.600 euros. Y esta cuantía se va a destinar para desarrollar el programa Alimentos para Cáceres. Por su parte, el Banco de Alimentos de Badajoz recibirá 42.000 euros en el programa Alimentos para la Solidaridad. Esta cifra es ligeramente inferior a la del año pasado, que se le concedieron 44.000 euros. Hemos creído oportuno incrementar en este ejercicio de manera considerable la asignación al Banco Cacereño, que, como ustedes saben y como ustedes pueden comprobar, su situación de partida era inferior o con menos volumen que la que venía desarrollando ya el Banco de Alimentos de Badajoz.